Existe un mundo de famosos clonados y también traídos de otras épocas. Estos seres famosos clonados vivirían en un mundo bajo tierra. Los anuncios de televisión como el de Sandra Bullock, ese donde se quita unos hilos que representa el poder Illuminati sobre los famosos y donde hay alguien parecido Cary Grant, su clon ficción, todo es un mensaje. Series, películas de ciencia ficción nos muestran algo oculto. Agartha. Estos personas famosas clonada que viven en ciudades que hay bajo tierra tienen prometidas la inmortalidad. El proceso de clonación de famosos tiene varias fases, una de ellas es el recuerdo, es la más importante porque se cree que con ella se recupera el espíritu y el alma del famoso clonado en cuestión. Estos clones ya nacidos niños reciben de sus verdaderos yo con grabaciones de vídeos que duran horas recuerdos de la vida, el máximo de recuerdo. Esto es fundamental para la inmortalidad, pues hay que recuperar el espíritu y esto solo se consigue mediante el recuerdo. Una persona famosa que durante su vida fuera actor recibirá enseñanza para actor, clases de interpretación. Estos seres famosos mueren en nuestro mundo pero viven en el mundo que hay bajo tierra. En este mundo bajo tierra están también los nacidos allí y solo se conocen este mundo. Hay tres grupos: los gentiles, los sirvientes, y los iniciados. Los seres que viven en el exterior son los profanos, nosotros. Solo hay 1000 personas elegidas para poder salir y entrar en este mundo bajo tierra, personas que viven entre nuestro mundo y el mundo que hay bajo tierra llamados la élite. Por último, dentro de este mundo están los grises. Personas elegidas para poder salir y entrar en este mundo bajo tierra, personas que viven entre nuestro mundo y el mundo que hay bajo tierra llamados la élite. Por último, dentro de este mundo están los grises. Los más ancianos son homínidos, extremadamente longevos y antecesores del Homo sapiens por más de 1 millón de años. Los más ancianos permanecen generalmente a distancia del mundo superficial, pero de vez en cuando se han sabido ofrecer para aportar crítica constructiva, y se ha dicho que secuestran niños para crecerlos y formarlos como ellos mismos. Por último, en una parte del texto el dios humeante escrito por Willis George Emerson, que sin bien coincide con la longevidad de estos habitantes, ya que relata cómo la gente vivía entre 400 y 800 años, a diferencia de los homínidos, estos tendrían una altura de 12 pies de alto o más. Todas las teorías coinciden en que su tecnología científica es muy avanzada y que podrían transmitirse sus pensamientos unos a otros usando ciertos tipos de radiación. La teología budista afirma su existencia y la teoría que ocasionalmente salen a la superficie para supervisar el desarrollo de la raza humana. También apoyan que este mundo subterráneo tiene millones de habitantes y que poseen muchas ciudades. La ciencia moderna no apoya ni encuentra fundamentos para ninguna de las teorías existentes. Ingresos. Desierto de Gobi. Vista de las cataratas. Los ingresos hacia las galerías que llevan a Agartha están ocultos y se encontrarían en lugares estratégicos e isolados para impedir el acceso a los curiosos o visitantes externos. Muchos se encontrarían escondidos debajo de las aguas de los océanos, lagos, o en pendientes de alta montaña. Habría algunos también en el Brasil, en la vastísima selva que arropa al río Amazonas, los cuales estarían vigilados por indios para nada amistosos, o en Siberia, en el desierto de Gobi. De hecho, se encontraría una entrada aún virgen a pocos metros de profundidad entre las piernas de la Esfinge de Giza en Egipto. Lista de ingresos. Aquí se puede ver un pequeño resumen de los supuestos ingresos hacia Agartha. Desierto del Gobi, Mongolia. Siberia. Sur de la Cuchilla Grande, Mansa Villagra, Manga, Puntas de Manga, Uruguay. Polo Norte. Polo Sur. Mammoth Cave, Kentucky, EUA. Esoterismo. Manaus, Brasil. Mato Grosso, Brasil. Cataratas del Iguazú, Argentina/Brasil. Monte Epomeo, Italia. Esfinge de Giza. Cueva de los Tallos, Ecuador. Gruta de la Paz, o de Rumichaca, Ecuador. Conexiones con. Existen diversas posibles conexiones de Agartha con otras civilizaciones o culturas, como por ejemplo entre los mayas, aztecas, incas y la Atlántida e incluso entre el nazismo y el budismo, hasta llegar a su relacionamiento con ovnis y el ocultamiento de información por parte de potencias como Estados Unidos. Indígenas americanos y Atlántida. Las pirámides de Egipto, las conexiones entre esta ciudad y Atlántida, estarían probadas también por algunas pruebas en concreto, como por ejemplo el hecho que 13 jeroglíficos egipcios sean símiles por forma y significado a 13 jeroglíficos maya, y el hecho que estén representados por elefantes sobre antiguas piedras en Centroamérica, animales desconocidos en aquellos tiempos por esos territorios. La Atlántida podría haber sido la conexión de estos dos imperios.
Además resulta impresionante la semejanza entre ciertos aspectos de la religión egipcia y la de las antiguas poblaciones americanas. Garcilaso, hijo de un conquistador español y una india americana, en los comienzos del 1500, se transfirió a España, constituyendo una vasta biblioteca. Más tarde escribió sobre los tratados que evaluaban la religión inca, paragonándolos al neoplatonismo de los europeos. Remarcó el hecho que, así como las antiguas poblaciones del Mediterráneo, los incas adoraban el disco solar. Pero esta no es la única analogía. Es sabido, por ejemplo, que la práctica de la momificación era propia de los dioses egipcios así como la de los aztecas o mayas. Además, si miramos la arquitectura de estos pueblos, podemos notar cómo era difundida la estructura piramidal tanto en los pueblos egipcios como en el de los indígenas americanos. ¿El Illuminati usar la clonación para resucitar a los muertos? Ejemplos en la ciencia ficción. Alex Jones fue ridiculizado por el final de su película Endgame, donde se afirma que los Illuminati han prometido a sus secuaces la inmortalidad a cambio de su cumplimiento en la construcción de un nuevo orden mundial. Desde 2007, cuando esta película primer éxito de YouTube, sin embargo, más y más investigadores en el campo de la conspiración han sugerido que la élite mundial utilizará una combinación de la clonación, la ingeniería genética, la cibernética y otras tecnologías transhumanistas para mantener esta promesa. Desde 1997, cuando un equipo de científicos británicos anunciaron que habían clonado con éxito a la oveja Dolly, ha habido muchos rumores de que los seres humanos también han sido clonados. Quizás el más extraño de estas afirmaciones es que el presidente Obama podría ser un clon, y no cualquier clon, pero el resucitado antiguo faraón Akenatón egipcio que hace el presidente dará a luz un sorprendente parecido con Obama. Akenatón abandonó los dioses tradicionales de Egipto a favor de adorar a un solo dios, Atón, que estaba asociado con el sol. De esta Akenatón fundó la religión que fue el precursor de 3 de las 6 principales religiones del mundo: el cristianismo, el islam y el judaísmo. Todo lo cual creen en un solo dios. Estos personas famosas clonada que viven en ciudades que hay bajo tierra tienen prometidas la inmortalidad. El proceso de clonación de famosos tiene varias fases, una de ellas es el recuerdo, es la más importante porque se cree que con ella se recupera el espíritu y el alma del famoso en cuestión. Estos clones ya nacidos niños reciben de sus verdaderos yo con grabaciones de vídeos que duran horas recuerdos de la vida, el máximo de recuerdo. Esto es fundamental para la inmortalidad, pues hay que recuperar el espíritu y esto solo se consigue mediante el recuerdo. Una persona famosa que durante su vida fuera actor recibirá enseñanza para actor, clases de interpretación. Estos seres famosos mueren en nuestro mundo pero viven en el mundo que hay bajo tierra. En este mundo bajo tierra están también los nacidos allí y solo se conocen este mundo. Hay 3 grupos: los gentiles, los sirvientes, y los iniciados. Los seres que vivimos en el exterior somos los profanos, nosotros. Solo hay 1000 personas elegidas para ciudades ocultas. Hay unas 100 colonias subterráneas debajo de la tierra, todas menos una bastante cerca de la superficie. Estas ciudades subterráneas han sido conocidas como la red de Agartha. Sus costumbres varían, pero siguen una estructura de vida común orientada espiritualmente. Las enseñanzas de Melquisedec nota 10. La media de la población de estas ciudades es de 500.000, pero Telos bajo el monte Shasta tiene 1,5 millón de habitantes. Una segunda colonia de aproximadamente el mismo tamaño está localizada bajo las llanuras del Mato Grosso en Brasil. El enclave atlanteano es llamado Posid. Aunque la Atlántida y Lemuria se han convertido en mitos para la mayoría de la gente de la superficie de la Tierra, en realidad siguen con su evolución bajo tierra. En la antigua Grecia, había un mito sobre Tartar, el mundo subterráneo de mal agüero. El filósofo Anaxágoras, V siglo DC, construyó un modelo de creación compuesto por la Tierra plana rodeada por la esfera de aire y la nube de éter. Él escribió acerca de la existencia del mundo paralelo con su gente, ciudades e incluso cuerpos celestes. Si el planeta Tierra es el centro del universo, ¿dónde vive esta gente? ¿Viven en el suelo? La hipótesis sobre la existencia de espacio vacío en el interior del planeta Tierra apareció más tarde también. La tesis fue defendida por Galileo, Franklin y Lichtenberg, entre otros. En 1818, John Cleves Simes colmó el Congreso de E.U. las universidades y a destacados científicos con mensajes, en los que él estaba tratando de probar que la Tierra estaba hecha de varias esferas concéntricas con aberturas en los polos.
El académico soviético V. Obruchev propuso una hipótesis acerca de un meteorito gigante que chocó contra la Tierra en tiempos primitivos. Según él, el meteorito pudo haber roto la corteza del planeta y creó el vacío interior. El investigador Kristede.U. dijo que la superficie de la Tierra podría ser la capa interior de una esfera. La teoría se conoce como la hipótesis de la concave Hollow Tierra cóncava hueca. Según esta teoría, todos vivimos en la capa interna de la Tierra. Vamos a asumir que el mundo subterráneo existe y que hay alguien viviendo allí en ese mundo. ¿A qué se pueden parecer esas criaturas? Pueden ser los monstruos misteriosos, los existentes o no existentes, los cuales han sido desconcertantes para la humanidad durante siglos. Traducido al inglés de Yoki.ru. En este corto de la NASA se puede ver muy claramente la abertura de la Tierra hueca, así como las corrientes de aurora australiana desde el interior para iluminar la ionosfera exterior. Círculos ufológicos son un hervidero con notables afirmaciones de antiguos artefactos egipcios descubiertos en la antigua casa del famoso egiptólogo Sir William Petrie, que se encuentra en Jerusalén, elementos que podrían reescribir la historia del antiguo Egipto y de hecho la historia del mundo. Un vídeo de YouTube publicado por el sitio web Paranormal Crucible pretende mostrar antiguos artefactos de esculturas egipcias que originalmente se encontraban en el complejo de Giza, pero, según informes, fueron extraídos de la casa de Petrie en Jerusalén por representantes del Museo Arqueológico Rockefeller poco después de que se encontraron. Según Shepard Ambellas de IntelliHub News, los artefactos egipcios alienígenas se descubrieron escondidos en una habitación secreta detrás de la estantería del egiptólogo. Petrie aparentemente había encontrado pruebas de vida extraterrestre en la Tierra antes de morir en 1942, pero decidió esconderlos en su casa de Jerusalén. Ahora que el Museo Rockefeller ha tomado posesión de los artefactos, los expertos sobre los temas ufológicos temen que nunca podrán ser accesibles al público. Sin embargo, Ambellas afirma que algunas de las reliquias pueden ser vistos en el Museo Petrie de Arqueología Egipcia en Mallet Place, Camden, cerca de Gower Street, Londres. El prestigioso Museo Petrie de Arqueología Egipcia tiene en su poder una vasta colección de antiguos artefactos egipcios y sudaneses, como el más antiguo lino y vestido del antiguo Egipto, 5000 AC. El museo también exhibe esculturas de leones del templo de Menenkotos y los productos conocidos más antiguos de la metalurgia de la antigua civilización. Sin embargo, aún no se ha podido confirmar que el museo tiene en exhibición artefactos egipcios extraterrestres recuperado de una habitación secreta en la antigua casa de Petrie en Jerusalén. Pero los creyentes asumen que las reliquias más sensibles de origen extraterrestre se mantienen ocultos al público. Ambella afirma que los artefactos egipcios extraterrestres que supuestamente se encontraron en la antigua casa de Jerusalén de Petrie, el cual vincularía la antigua civilización egipcia con una avanzada civilización incluyen dos cuerpos momificados de menos de 1-2 metros de altura. Aunque los enanos y los pigmeos capturados en el interior de África fueron considerados con alta estima como seres celestiales en la era del antiguo reino de Egipto y servían en altos cargos, Ambella especula que estas criaturas de 1-2 metros son posiblemente extraterrestre en naturaleza y por lo tanto literalmente de orígenes celestiales. Jeroglífico grabados en piedra de figuras de enanos en el antiguo egipcio. Los detalles de las características físicas de los cuerpos momificados parecen apoyar la idea de que ellos eran posiblemente extraterrestre en naturaleza. De acuerdo con Ambellas, los esqueletos tienen estereotipo extraterrestre de cabezas alargadas, grandes cuencas oculares y una larga sección espinal. Los extraterrestres tienen cabezas alargadas, grandes cuencas oculares y una larga sección espinal. Igualmente interesantes son los dispositivos mecánicos muy avanzados, incluyendo un disco de oro con una tapa transparente encontrado con los cuerpos de extraterrestres. Según Ambella, los dispositivos de alta tecnología tienen un intrincado mecanismo que está rodeado de tubos de oro en espiral que tiene varias pequeñas orbes de oro y cruces adjunto a él. Los dispositivos no tienen símbolos egipcios antiguos en ellos, como puede verse en la imagen de abajo. Artefacto tecnológico de otro mundo podría ser un dispositivo de navegación. ¿Son estos artefactos dispositivos de navegación interestelares de origen alienígena? Bueno, puede que lo sean, a juzgar por el hecho de que las reliquias también incluyen tablillas de piedra que parecen mostrar una nave extraterrestre. ¿Este jeroglífico muestra a un ovni abduciendo a dos seres humanos?
Esta no es la primera vez que los arqueólogos han encontrado antiguas tablillas de piedra con inscripciones egipcias sugestivos de naves extraterrestres y otras maquinarias sofisticadas y avanzadas. La siguiente imagen muestra el famoso jeroglíficos con un helicóptero recuperado en un templo en Abidos, Egipto, mostrando lo que parece ser modernas aeronaves. Las inscripciones parecen representar modernas aeronaves. Aunque los científicos han atribuido la interpretación de las aeronaves de estas inscripciones al fenómeno psicológico llamado pareidolia, la creencia es generalizada en los círculos ufológicos de que estas inscripciones de jeroglíficos son prueba de pilotos y astronautas alienígenas que contactaron con las antiguas civilizaciones humanas e influyeron en la cultural y el desarrollo tecnológico de las sociedades humanas primitivas. Y, en efecto, la precocidad de la antigua civilización egipcia parece hacer la teoría del contacto extraterrestre creíble para los teóricos de los antiguos astronautas, que creen que los extraterrestres construyeron tales maravillas arquitectónicas como la pirámide de Giza mucho antes que la antigua civilización egipcia surgiera. En noviembre de 2010 el Dr. Ala el-Din Shaheen, decano de la Facultad de Arqueología de la Universidad de El Cairo, admitió, en respuesta a una pregunta sobre los vínculos de las pirámides, que las antiguas pirámides egipcias son no de este mundo. No puedo confirmar o negar esto, pero hay algo dentro de la pirámide que no es de este mundo. Expertos de los ovnis y ET continúan debatiendo si Cyrus y Diane Petrie y sus colegas mantuvieron ocultos estos notables artefactos egipcios de origen extraterrestres y no los dieron a conocer al público en general. Radiografiar volcanes japoneses y buscar secretos en pirámides egipcias. Rayos cósmicos. La tecnología de detección de partículas para hacer algo así como una radiografía de los reactores. En concreto, se sugirió el uso de muones, unas partículas elementales que se generan cuando los rayos cósmicos penetran la atmósfera terrestre y que continúan viajando atravesando todo lo que se encuentran a su paso. Conocidas desde la década de 1930, estas partículas se han usado para radiografiar estructuras gigantes como volcanes o difíciles de investigar en su interior, como hiciera en 1967 el premio Nobel Luis Álvarez al tratar de encontrar cámaras secretas en la pirámide de Giza. Se está buscando de forma desesperada descubrir una entrada a mundos interdimensionales, quizás por lo que ocurrió en Fukushima, mientras la central se ahoga en las aguas subterráneas y busca desesperadamente un depósito en el que deshacerse de los materiales contaminados. Fukushima recibió un importante empujón de esperanza a mediados de diciembre al lograr retirar el combustible gastado del reactor número 4, que complicaba los trabajos para cerrar ese edificio. Ahora queda la tarea más difícil. Limpiar los reactores 1, 2 y 3, con uranio derretido en el interior, una mezcla con plutonio en el 3. Todavía quedan 4 décadas por delante hasta terminar de desmantelar la central. El enorme acelerador de partículas construido entre Francia y Suiza podría abrir una puerta a otra dimensión desde la que algo podría acceder a nuestro mundo. Esta es la, por el momento, última posibilidad apuntada por un científico sobre lo que puede provocar esta maravilla tecnológica del siglo XXI. Sergio Bertoluzzi, director de investigación e informática científica del CERN, organismo que ha construido el gran acelerador de hadrones, cree que este ingenio podría abrir, aunque fuese durante unos instantes, una puerta a otra dimensión, a otro universo, y que algo podría pasar a través de ella hasta nuestro mundo. Desde esa puerta podría llegarnos algo, o nosotros podríamos enviarlo, dijo el científico, un reconocido físico teórico. Estas palabras son lo suficientemente ambiguas como para que se haya generado una polémica a propósito de sus diferentes interpretaciones. ¿Se podría hablar de un contacto con otra dimensión, de un universo paralelo tal vez? Fenómenos inexplicables. Lo que los científicos creen que podría pasar es que se apreciarán fenómenos inexplicables según nuestra forma de entender el universo, de forma similar a lo que ocurriría en un universo de 2 dimensiones, como un plano, si irrumpiera en él algo de 3 dimensiones, como un cubo. La posible apertura de esta puerta entre dimensiones sería muy breve, y se cerraría de forma espontánea después, asegura el investigador, que no cree que por el momento ese descubrimiento tenga una utilidad práctica. Esta polémica ha coincidido con la entrada en funcionamiento, aunque con pruebas de reducida energía, del gran acelerador de hadrones, un suceso que ya ha sido visto por algunos como la causa que se encuentra detrás de una serie de extraños fenómenos que han tenido lugar en el otro lado del planeta, en Sudamérica, como una serie de apagones masivos en Brasil, el 10 de noviembre, o unos terremotos en Chile y Bolivia, solo 3 días después de que parasen las primeras pruebas con este acelerador de partículas. ¿Una teoría absurda?
El enorme acelerador de partículas construido entre Francia y Suiza podría abrir una puerta a otra dimensión desde la que algo podría acceder a nuestro mundo. Esta es la, por el momento, última posibilidad apuntada por un científico sobre lo que puede provocar esta maravilla tecnológica del Sergio Bertoluzzi, director de investigación e informática científica del CERN, organismo que ha construido el gran acelerador de hadrones, cree que este ingenio podría abrir, aunque fuese durante unos instantes, una puerta a otra dimensión, a otro universo, y que algo podría pasar a través de ella hasta nuestro mundo. Desde esa puerta podría llegarnos algo, o nosotros podríamos enviarlo, dijo el científico, un reconocido físico teórico. Estas palabras son lo suficientemente ambiguas como para que se haya generado una polémica a propósito de sus diferentes interpretaciones. ¿Se podría hablar de un contacto con otra dimensión, de un universo paralelo tal vez? El gran acelerador de hadrones es una enorme y compleja instalación construida bajo tierra entre las fronteras de Francia y Suiza destinada a reproducir en la Tierra enormes descargas de energía parecidas a las que se produjeron en los orígenes del universo, para conocer mejor de qué está hecha la materia. Una máquina que está siendo motivo de curiosas hipótesis desde que se planteó su funcionamiento. Desde pensar que podría provocar la aparición de un agujero negro que engulliría a la Tierra a deducir que su entrada en funcionamiento estaba siendo saboteada desde el futuro. Fenómenos inexplicables. Lo que los científicos creen que podría pasar es que se apreciarán fenómenos inexplicables según nuestra forma de entender el universo, de forma similar a lo que ocurriría en un universo de 2 dimensiones, como un plano, si irrumpiera en él algo de 3 dimensiones, como un cubo. La posible apertura de esta puerta entre dimensiones sería muy breve, y se cerraría de forma espontánea después, asegura el investigador, que no cree que por el momento ese descubrimiento tenga una utilidad práctica. Esta polémica ha coincidido con la entrada en funcionamiento, aunque con pruebas de reducida energía, del gran acelerador de hadrones, un suceso que ya ha sido visto por algunos como la causa que se encuentra detrás de una serie de extraños fenómenos que han tenido lugar en el otro lado del planeta, en Sudamérica, como una serie de apagones masivos en Brasil, el 10 de noviembre, o unos terremotos en Chile y Bolivia, solo 3 días después de que parasen las primeras pruebas con este acelerador de partículas. La posibilidad de entrar en contacto con otra dimensión significa explorar un territorio ignoto en el que podrían ocurrir muchas cosas. ¿Es posible entrar en contacto con una dimensión habitada por extraños seres? Se trataría tal vez de una versión alternativa de nuestro mundo en la que, por ejemplo, los dinosaurios no se habrían extinguido y habrían desarrollado una avanzada civilización, o donde la ciencia de los antiguos griegos habría seguido desarrollándose sin pasar por los 1000 años de estancamiento de la Edad Media. Fukushima empieza a verter 11.500 toneladas de agua radiactiva al océano Japón. Solo existen 2 posibilidades para este país: permitir que el agua radiactiva Fukushima se filtre por el subsuelo nipón, lo que sería envenenar todo Japón, o filtrar ese agua al mar, lo que da más tiempo a Japón pero condena a nuestro planeta. No tenemos elección. Nosotros no tenemos otra elección que la de arrojar este agua contaminada en el océano, como medida de seguridad, ha manifestado el portavoz del gobierno, Yukio Edano. En medio de la preocupación general por la evolución de la delicada situación de la planta nuclear de Fukushima, a partir de este lunes se celebra en Viena la 5ª reunión de revisión de la Convención de Seguridad Nuclear, CSN. El objetivo de esta cita es crear instrumentos de incentivo, basados en el interés común de conseguir un nivel superior de seguridad. La cuenta atrás parece estar ya funcionando para nuestro planeta, y el mismo día que salió esta noticia del vertido de agua radiactiva al mar salió también esta noticia que es la vía de escape, pues esto de Japón es imposible de solucionar. Acelerador de hadrones podría abrir una puerta dimensional. ¿Una teoría absurda? El enorme acelerador de partículas construido entre Francia y Suiza podría abrir una puerta a otra dimensión desde la que algo podría acceder a nuestro mundo. Esta es la, por el momento, última posibilidad apuntada por un científico sobre lo que puede provocar esta maravilla tecnológica del siglo XXI.
Sergio Bertoluzzi, director de Investigación e Informática Científica del CERN, organismo que ha construido el Gran Acelerador de Hadrones, cree que este ingenio podría abrir, aunque fuese durante unos instantes, una puerta a otra dimensión, a otro universo, y que algo podría pasar a través de ella hasta nuestro mundo. Desde esa puerta podría llegarnos algo, o nosotros podríamos enviarlo, dijo el científico, un reconocido físico teórico. Estas palabras son lo suficientemente ambiguas como para que se haya generado una polémica a propósito de sus diferentes interpretaciones. ¿Se podría hablar de un contacto con otra dimensión, de un universo paralelo tal vez? El Gran Acelerador de Hadrones es una enorme y compleja instalación construida bajo tierra entre las fronteras de Francia y Suiza destinada a reproducir en la Tierra enormes descargas de energía parecidas a las que se produjeron en los orígenes del universo, para conocer mejor de qué está hecha la materia. Una máquina que está siendo motivo de curiosas hipótesis desde que se planteó su funcionamiento. Desde pensar que podría provocar la aparición de un agujero negro que engulliría a la Tierra a deducir que su entrada en funcionamiento estaba siendo saboteada desde el futuro. La hipótesis de que la energía desarrollada puede permitir la apertura de un puente entre otra dimensión y la nuestra no supone ningún peligro para nosotros, ni para la estabilidad de nuestro universo, se apresuró a matizar el científico, que destacó que la posibilidad de poder comprobar la existencia de nuevas dimensiones podría tener un papel fundamental en nuestro conocimiento del universo. Fenómenos inexplicables. Lo que los científicos creen que podría pasar es que se apreciarán fenómenos inexplicables según nuestra forma de entender el universo, de forma similar a lo que ocurriría en un universo de 2 dimensiones, como un plano, si irrumpiera en él algo de 3 dimensiones, como un cubo. La posible apertura de esta puerta entre dimensiones sería muy breve, y se cerraría de forma espontánea después, asegura el investigador, que no cree que por el momento ese descubrimiento tenga una utilidad práctica. Esta polémica ha coincidido con la entrada en funcionamiento, aunque con pruebas de reducida energía, del Gran Acelerador de Hadrones, un suceso que ya ha sido visto por algunos como la causa que se encuentra detrás de una serie de extraños fenómenos que han tenido lugar en el otro lado del planeta, en Sudamérica, como una serie de apagones masivos en Brasil, el 10 de noviembre, o unos terremotos en Chile y Bolivia, solo 3 días después de que parasen las primeras pruebas con este acelerador de partículas. La posibilidad de entrar en contacto con otra dimensión significa explorar un territorio ignoto en el que podrían ocurrir muchas cosas. ¿Es posible entrar en contacto con una dimensión habitada por extraños seres? Se trataría tal vez de una versión alternativa de nuestro mundo en la que, por ejemplo, los dinosaurios no se habrían extinguido y habrían desarrollado una avanzada civilización, o donde la ciencia de los antiguos griegos habría seguido desarrollándose sin pasar por los 1000 años de estancamiento de la Edad Media. Puertas dimensionales. ¿Es posible que coexistan con nosotros seres en otras dimensiones totalmente diferentes a las nuestras? Se ha hablado de la existencia de nuestros antípodas, aquellos que pertenecen a la antitierra que ocupa el mundo de la antimateria. Hay pautas en el comportamiento humano que nos demuestran la coexistencia de otros mundos dentro del nuestro, como por ejemplo el tener la sensación de que hay alguien detrás de nosotros, darnos la vuelta y no ver a nadie. Sentirnos nombrados por una voz cuyo dueño no existe, etc., sería un largo etcétera. Dentro de nuestro planeta hay accesos a las otras dimensiones y cuidado. En más de un caso esos accesos, denominados puertas dimensionales, pueden encontrarse en nuestra propia casa. Los mundos paralelos han sido, y siguen siendo, un enigma aún no esclarecido. Han dado lugar a infinidad de conjeturas dentro de las que han vertido sus diversas opiniones científicos, escritores, poetas y filósofos. Tanto las desapariciones instantáneas de personas dentro de sus propios hábitos como las apariciones inesperadas y a veces espantosas de seres que surgen del pasado o del futuro nos dan pautas de que vivimos en coexistencia con universos paralelos. Hay varios acontecimientos por demás extraños que nos señalan en ciertas oportunidades los accesos a otras dimensiones. Corría el año 1890, era el día 24 de diciembre. Tom Lerch estaba festejando la Nochebuena con su familia. El lugar donde ocurrieron los hechos era South Bend, estado de Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Las puertas dimensionales y su ingreso a un mundo paralelo. La familia estaba preparándose para la tradicional cena. Vivían en una finca del mencionado estado, y solo faltaba un detalle para comenzar a comer.
traer agua fresca del pozo que se encontraba en el exterior de la casa, a unos 20 pasos de la misma. Oliver, hijo de los Lerch, de 20 años de edad, fue a buscarla. Transcurrieron varios minutos cuando las personas que se hallaban en el interior de la casa escucharon un alarido escalofriante, reconocieron en el grito la voz angustiada de Oliver. Salió toda la familia pensando que el muchacho habría tenido algún accidente. No vieron nada. Sí oyeron: «Auxilio, estoy atrapado, no encuentro la salida». El padre gritó frenéticamente: «¿Dónde estás, hijo?». La voz del muchacho venía desde una gran lejanía. «No sé, padre, no conozco a nadie, estoy ya muy lejos de ahí, sálvame». Esa noche del 24 de diciembre había estado lloviendo, de manera que la tierra estaba húmeda. Las pisadas de Oliver se notaban marcadas, pero no llegaban hasta el pozo de agua, se perdían abruptamente a mitad de camino entre la casa y el pozo. De Oliver Lerch no se supo más, salvo un detalle posiblemente importante. Las hermanas de Oliver, al acercarse al lugar del suceso, escucharon la voz de Oliver hablando en un idioma desconocido, y como si se encontrase a muchísima distancia. ¿Es South Bend, en Indiana, una puerta dimensional? ¿Puntos de ingreso al interior del planeta a través de puertas dimensionales? El 21 de mayo de 1974 en Bogotá, Colombia, un autobús, con 67 pasajeros entre estudiantes y profesores que se encontraban en viaje de estudios bajo las órdenes del profesor Ricardo Espinosa, se desvaneció en plena carretera entre Tulcán, Ecuador, y Pasto, Colombia. Otro acceso a la dimensión desconocida entre Colombia y Ecuador. Por otro lado, en Keyton, Inglaterra, el 21 de diciembre de 1620 los pobladores de la villa presenciaron una batalla 22 años antes de que ocurriese en la realidad. Se trataba de la batalla de Colina Edge, librada el 23 de octubre de 1642 y protagonizada por las tropas del Parlamento y las del ejército real de Carlos I. Cuando la batalla cesó, los pobladores, que en ningún momento corrieron peligro, vieron cómo se desvanecían los dos ejércitos, sin dejar rastros. Desde la dimensión futura los acontecimientos se habían hecho visibles. Dijo Sir Arthur Eglinton: «El tiempo es un mapa desplegado ante nosotros, en donde está marcado el acontecer del presente, pasado y futuro. Somos nosotros los que nos incorporamos a los acontecimientos. No solamente aparecen y desaparecen seres humanos, sino que también ocurre lo mismo con islas y pequeños continentes». La isla de San Borondón forma parte del archipiélago de las Islas Canarias. Como aparece y desaparece ante la vista asombrada de viajeros y habitantes de dichas islas que la circundan, parece ser que perteneciese a otra dimensión. Desde la Edad Media aparece en algunas cartografías. Más de un navegante y de un aviador la han localizado y visto, como la han visto también desaparecer. No hundirse, sino desaparecer. La última aparición, primero como en una nebulosa y luego con perfecta claridad, fue el día 26 de abril de 1967. Cada 10 años la isla de San Borondón realiza su aparición desde su lejana dimensión. Estamos en 1979, hay quien asegura ver, en noches de luna nueva, el suave dibujo de la isla de San Borondón. Las puertas dimensionales dispuestas a lo largo y a lo ancho del planeta se abren donde menos se las espera, pero cuando han cobrado sus víctimas se cierran para siempre. Razas extraterrestres regresaran a la Tierra. Ellas ampararan ciudades subterráneas, que de ellos fueron, y aún habitadas por sus naturales aclimatados. Bajaran para restablecer costumbres, que fueron superiores a las nuestras, hoy desaparecidas. Las manifestaran en forma telepática. Benjamín Solari Parravicini, Profecías 1959. Los seres humanos somos entidades multidimensionales, poseemos 7 vehículos o cuerpos viviendo simultáneamente en un universo de 7 dimensiones donde es posible a la vez, la conexión con nuestra realidad y con otras realidades, las cuales pueden ser universos paralelos perceptibles a través de los planos de la conciencia, estados vibratorios de sintonía físico, mental y espiritual, por cuanto todo es vibración. La vibración nos permite la comunicación, la cual puede ser física, sensorial, mental, telepática, astral, espiritual o, si queremos decirlo de otra manera, interdimensional. Esta comunicación la podemos establecer con otras personas dentro de nuestra realidad, o trascendiendo las fronteras de lo establecido con el alma grupal de los animales, con los elementales de la naturaleza. Y por qué no, hasta con aquellos que habiendo desencarnado no han terminado de trascender ni abandonar los apegos del plano físico. En este sentido siempre habremos de recordar que hay cosas que aunque se puedan no se deben.
Al descubrir que somos seres ilimitados, con mayor razón podríamos pensar en comunicarnos con seres extraterrestres más avanzados que estuviesen visitándonos en ingenios espaciales de alta tecnología, o, con misteriosos y legendarios seres intraterrestres remanentes de civilizaciones desaparecidas, ocultos en las profundidades de la corteza terrestre. O con luminosos e inmateriales seres ultraterrestres a los que se les ha venido llamando desde tiempos antiguos ángeles o arcángeles. El propósito de la comunicación es el aprendizaje mutuo. Todos tenemos mucho que compartir y mucho por aprender, por lo que es bueno y útil permanecer abiertos, sabiendo escuchar, porque solo el que sabe escuchar puede aprender y sabrá en su momento transmitir lo aprendido. En el universo nadie es mejor que nadie. Cada quien se encuentra en un distinto momento de evolución, y a todos nos puede beneficiar la observación de los distintos procesos. Además, nadie se encuentra realmente aislado del resto, sino que más bien la idea es la interacción continua y constante. Por ello nadie que sea maestro se puede haber saltado la etapa del discipulado. Y no habrá quien habiendo sido buen discípulo, desperdicie la oportunidad de crecer aprendiendo a ser buen maestro. La humanidad se encuentra en la condición de discípulo de la vida. Hoy por hoy todo nos enseña, todo nos dice algo si sabemos mantener los sentidos despiertos, tanto los físicos como los internos. El momento actual ha dispuesto la liberación del conocimiento y la accesibilidad del mismo, con el riesgo de los errores propios de la abundancia de información, mucha de ella contaminada. Después de una etapa caracterizada por la abundancia de los maestros, escuelas y organizaciones, hoy por hoy todo apunta al despertar del maestro interno, aquel que no nos engaña y que nos puede ayudar a discernir e intuir la verdad que hay detrás del momento actual y de cuanto por allí circula. Esta es una etapa con experiencias insólitas, encuentros impensados y revelaciones asombrosas, a las que cada uno debe abrirse por sí mismo, tomando la parte que le toca y que está en capacidad de digerir. En los grupos de contacto hemos continuado recibiendo mensajes de los guías extraterrestres, pero en ellos se nos ha venido insistiendo sobre la necesidad de prepararnos para vivir contactos con los maestros intraterrestres. Contactos propios de la etapa vigente de la misión de contacto. Como estos contactos han sido avalados por experiencias de campo, nos hemos abierto a estas experiencias las cuales también se han venido multiplicando en cantidad e intensidad. Por ello, podemos hablar en este momento de una conexión intraterrestre. En cuanto a esta conexión intraterrestre, sabemos que hace miles de años descendieron en el desierto del Gobi en la Mongolia, un grupo de 32 seres extraterrestres, de igual número de civilizaciones diferentes, que se establecieron en una extraordinaria ciudad subterránea construida a propósito para albergarlos, llamada Shambhala. Estos seres, que fueron enviados para actuar como instructores planetarios de una floreciente humanidad, llegaron a instancias del Consejo de los 24 Ancianos de la Galaxia o Gobierno de Sabios Maestros de los Planetas Evolucionados de la Vía Láctea, para acompañar el proceso evolutivo del hombre en la Tierra, y para preparar a aquellos que fuesen dignos de ser los guardianes de los archivos del conocimiento oculto de la humanidad, o de la verdadera historia planetaria, aquella que nos emparenta con los visitantes de las estrellas. Llegaría el tiempo en que el conocimiento profundo de nuestro proceso sería necesario que fuese accesible a todos los seres humanos de buena voluntad, para que quien estuviese preparado encontrara en él las respuestas necesarias para saber y hacer entender la misión y el destino colectivo. Aquellos extraterrestres que llegaron y descendieron en Asia establecieron más tarde una red de túneles y galerías que enlazarían a todo el planeta, conectando otras ciudades que se irían formando después, debido a la dinámica propia del planeta y de las civilizaciones. En algunas de estas ciudades intraterrenas establecidas en puntos estratégicos del mundo, se ubicaron unos cristales capaces de retener en este plano a un colectivo de seres conspiradores que fueron deportados aquí por sus inadecuadas actitudes y mal comportamiento, y que son conocidos en nuestros mitos y leyendas como los ángeles caídos. Los primeros que acompañaron a los visitantes e hicieron uso del mundo intraterrestre, fueron los sobrevivientes de la civilización Atlante, aquella que surgió como consecuencia de la hibridación de guardianes y vigilantes extraterrestres con gente de nuestro mundo. Uno de esos atlantes que rescató gran parte del conocimiento heredado y lo trasladó a buen recaudo, fue el muy famoso y conocido Toto Hermes Trismegisto, quien aunque asesoraba a la cultura egipcia, mantenía un estrecho contacto con Amenti y el intramundo. La cultura atlante sobrevivió en pueblos como el Nahual, quienes se decían herederos de la antigua Aztlán, una isla continente allende los mares. Si no recordemos la fabulosa ciudad de Tenochtitlán, construida sobre una isla en el lago Texcoco en México, llena de canales, que por su similitud nos hace recordar la capital de la legendaria Atlántida.
Poseidonis o Poseidópolis, mencionada por Platón en sus obras. Durante el largo peregrinaje del pueblo mexica hacia su tierra prometida, recorrieron el interior de cavernas donde conectaron con sabios maestros intraterrenos. En cavernas como las del Cerro Culiacán, recibieron una instrucción muy especial que los llevaría a conocer y buscar concretar una misión y un destino. En el ocaso de la civilización maya, una parte significativa de este pueblo escogió marcharse hacia el mundo intraterrestre, donde habrían permanecido hasta nuestros días haciendo uso de conocimientos hoy olvidados fuera de esos lugares. También los incas en una de las versiones de la fundación de su imperio, mencionan a 4 clanes, llamados los hermanos Ayar, que salieron de unas cavernas del Cerro Tamputoco en Pacaritambo, Cuzco, trayendo consigo el conocimiento y la cultura que habrían recibido de seres de gran sabiduría. Desde que se estableció el reino intraterreno de Agartha, cuya capital sería Shambhala, muchas personas con espíritus elevados de nuestro mundo han sido convocados a unirse al gobierno interno positivo del planeta. Los llamados a llegar a estos retiros o ciudades intraterrenas pertenecen a muchas religiones, escuelas y filosofías, algunos incluso poseerían altos rangos jerárquicos a los que obviamente renuncian una vez que se integran a este reino del universalismo. Precisamente con todos ellos se ha ido formando lo que se conoce actualmente como la Gran Hermandad Blanca de los Retiros Interiores o Gobierno Interno Positivo Planetario. Algunos permanecen allí aislados y otros, eventualmente se infiltran en nuestra sociedad para tomarle el pulso a los acontecimientos, y enlazar a nuevos convocados. La Hermandad Blanca está formada por una serie de hermandades que actúan como equipos de trabajo que cumplen en la Tierra funciones específicas, como por ejemplo el mantener la luz y el conocimiento a pesar de todo el esfuerzo de aquellas fuerzas de oposición que permanentemente conspiran contra la humanidad, destruyendo o desvirtuando sistemáticamente la información. Otras se encargan de canalizar las energías de todos los grupos que trabajan comprometidamente en la superficie, dependiendo de la frecuencia vibratoria de las mismas. Entre estas destaca la Hermandad de los 7 Rayos, que en la zona del lago Titicaca, Puno, Perú, posee un retiro conocido como la Abadía, y cuyo portal de ingreso sería una gigantesca formación rocosa donde se encuentra tallada la puerta de Ayumarca o el portal de Aramumuru. Un pórtico inmenso que a manera de puerta ciega resulta un enigma al que no ha sido iniciado en el conocimiento de las 7 leyes y principios universales. Quien llega a dicho lugar en la actitud correcta y obedeciendo a un llamado interior, habiéndose purificado y preparado, podrá no solo abrir el portal utilizando el poder de la palabra o la magia del verbo, los mantras adecuados, sino que conectará con los túneles y galerías cercanos, que llevan al sitio preciso donde será recibido por los maestros. En las espesas y húmedas selvas del Manu en el Madre de Dios, también en el Perú, se encuentra otro retiro ubicado precisamente en el Valle de la Luna Azul, Valle de Cosñípata, llamado el Paitití o el Corazón del Corazón, cuyo nombre secreto es según los guardianes de este retiro, Cuañachoay. Y en donde los últimos incas se refugiaron llevando su sabiduría huyendo de los conquistadores europeos, con la esperanza de que al cabo de 500 años de purificación planetaria, tal como decía una profecía conocida como el Pachacuti, todo volvería a su justo orden y el Inca volvería a gobernar. Paititi es una ciudad construida sobre la meseta del Pantiacoya. Una montaña donde nace el río Sisquibenia, la cual era conocida en el pasado por los escasos habitantes de la zona, por estar atravesada por insondables túneles donde vivían los Pacopacuris, quienes eran los sabios maestros guardianes vestidos de blanco, quienes cuidan los registros de la historia del mundo. A esta ciudad se accedería por el caudaloso y peligroso río Alto Madre de Dios, siguiendo más adelante por sus afluentes, desafiando la jungla, y llegando después de varios días al pongo de Mainiquí o Cañón de Pusaro, donde sobre un muro vertical de piedra aparecen multitud de petroglifos con corazones y rostros humanos, los cuales advierten del ingreso en un territorio prohibido, controlado por la Hermandad Blanca, y donde solo aquel que es capaz de hablar con el lenguaje del corazón puede entrar y volver vivo. La mayoría de los exploradores al llegar aquí desiste de continuar por cuanto el lugar prueba violentamente a quienes sin haberse preparado lo suficiente se acercan, envolviéndolos en terribles tormentas y fenómenos atmosféricos. Si uno se atreve a continuar desafiando el estrecho, peligroso y extenso cañón y la espesa jungla, pero sobre todo los propios miedos, llegará al cabo de 3 días al pie de la montaña del Pantiacoya, donde los 3 posibles ingresos a la ciudad son: a través de una oscura y engañosa laguna cuadrada de aguas estancadas y profundas, llenas de feroces peces depredadores, o por una intrincada caverna laberíntica llena de abismos y habitada por jaguares.
O por una casi invisible pero resbalosa cueva dentro de una cascada infestada de anacondas. Dentro de la ciudad hay un templo, donde se encuentra el gran disco del sol, verdadero portal entre las dimensiones, y que alguna vez lució su esotérica magnificencia en los muros del templo del Coricancha en el Cuzco. En el Ecuador existe en la cordillera del Cóndor, una red de túneles que conectan por debajo toda la selva amazónica, y que han sido poco explorados. La entrada ubicada entre los ríos Coangos y Santiago es conocida como la Cueva de los Tallos. La impresionante caverna posee dimensiones ciclópeas, pudiéndose apreciar su carácter artificial, sobre todo en gigantescos salones y cámaras, descomunales dinteles e inmensos muros trabajados. Allí ha habido quienes después de haber descendido han tenido contacto con esferas luminosas conocidas como caneclas o sincronizadores magnéticos, y hasta quienes han podido observar seres de blanco con estaturas gigantescas. Hoy se habla que dichos túneles se extienden por más de 16 kilómetros. En el Brasil existe en la Sierra de Portiaria, en el estado de Goiás, el Valle Selvático de Paraúna, donde en la superficie se pueden apreciar murallas de hasta 4 kilómetros de largo y 4 metros de altura, de piedras hexagonales basálticas unidas magnéticamente, que cuidan una zona donde hay pirámides derrumbadas, cubiertas por la vegetación, algunas de ellas escalonadas, con entradas a ríos subterráneos que conducirían al mundo intraterrestre. Igualmente existiría otra entrada similar en la Sierra del Roncador. En el Uruguay también habrían entradas al intramundo, aunque algunas son definitivamente de carácter dimensional, como las que se abren ocasionalmente en la estancia La Aurora, entre Paysandú y Salto. Otras, pero como cavernas, existirían en la Sierra de Minas. En la estancia La Aurora, cuyo suelo es rico en cuarzos y cristales diversos, llega a concentrarse cada cierto tiempo una gran energía la cual colapsa el espacio-tiempo, abriendo una puerta o ventana dimensional, a través de la cual los extraterrestres salen con sus naves o se proyectan, y suelen percibirse en los alrededores seres de luz, o siluetas luminosas con las que se puede establecer un contacto. Allí no habría una ciudad intraterrena, pero sí un portal interdimensional con el que se puede conectar con otra realidad, quien ha despertado sus potencialidades y posee la vibración adecuada. En la Argentina se ha venido dando en los últimos años un despertar de los centros de energía y un redescubrimiento de los retiros de la Hermandad Blanca, poniendo al conocimiento público ciudades intraterrestres con los que la gente está aprendiendo a vincular. Hoy es muy conocida y difundida la existencia en la acogedora localidad de Capilla del Monte en Córdoba, de una leyenda en donde los indígenas comechingones lograron salvar la vida, huyendo de los conquistadores europeos, entrando por unas cavernas ubicadas entre el Cerro Sagrado de Uritorco y la zona cercana de los Terrones. El lugar se encuentra en una poderosa línea de energía telúrica, actuando el macizo rocoso del Uritorco como una pirámide natural y colector cósmico, que alimentaría una ciudad intraterrena llamada Erx, la cual ha sido avistada etéricamente en repetidas ocasiones por lugareños como un conjunto organizado de luces y estructuras a la distancia. Uno de ellos habría establecido comunicación con los habitantes intraterrenos, recibiendo el honor de actuar de guardián de su ingreso. Lamentablemente esta persona fue asesinada y hoy en la actualidad es uno de sus hijos, quien cumple dicha función. Lo que sí es más que evidente, es la permanente presencia de ovnis en la zona, especialmente en el Cerro El Pajarillo, donde se han llegado a ubicar inmensas huellas circulares con hierba quemada sobre las colinas. Otra de las ciudades intraterrestres que existirían en Argentina es la llamada Isidris debajo de las montañas de Mendoza. También está la llamada Ciudad de los Césares, ubicada a muy poca distancia de la turística ciudad de San Carlos de Bariloche, en la Patagonia. Para llegar a este retiro se necesita embarcarse por los lagos y después de varias horas de navegación, introducirse por una reserva ecológica al pie de montañas nevadas, siguiendo pequeños senderos que lo introducen a uno por en medio de espesos bosques que llevan hacia hermosos y solitarios glaciares, los cuales esconden los ingresos subterráneos. En el norte de Chile, en La Serena, existe en la zona de El Elqui un valle mágico y esotérico conocido como Cochihuaz, donde en un recóndito lugar entre montañas el magnetismo llega a niveles inimaginados, y en donde se suelen observar permanentemente la presencia de naves extraterrestres, ovnis, entrando y saliendo de las montañas. En la actualidad esta localidad congrega a la presencia de muchos sinceros buscadores de la luz, que como maestros del nuevo tiempo, se han establecido en la zona, y orientan a los peregrinos que hasta allí llegan buscando respuestas e iluminación. Hay un sitio preciso donde 3 quebradas coinciden sobre una colina rodeada de piedras con petroglifos. Allí en un antiguo pozo chamánico se abría un portal dimensional de conexión con el real tiempo del universo.
Pero aún esto es posible de repetirlo si se llega en el momento y en la actitud adecuada. En Centroamérica, en la República de Honduras existen unas cuevas con petroglifos, a muy poca distancia de la ciudad de Tegucigalpa. Los símbolos y figuras que aparecen en los muros son muy similares a los hallados en la selva amazónica, repitiéndose los corazones con rostros humanos, los espirales y los laberintos. Todas estas figuras estarían haciendo referencia a la existencia en las selvas hondureñas de una ciudad perdida de carácter intraterrestre. Esa ciudad se llamaría la Ciudad Blanca, y estaría ubicada en la selva de la Mosquitía. En varios mensajes nuestros grupos de contacto han sido invitados a realizar una expedición de conexión con ese lugar, lo cual estaría dándose muy pronto. En el sur de los Estados Unidos, en el estado de California, se encuentra Monte Shasta, un impresionante y majestuoso volcán extinto el cual contendría en su interior cavernas con uno de los retiros internos de la Hermandad Blanca, y al cual anualmente llegan cientos de personas que han entrado en la frecuencia de los maestros y están en condiciones de recibir orientaciones. Son continuos los comentarios y testimonios de quienes han sido testigos en la zona de la presencia de seres vestidos de blanco muy altos. Como vemos, son muchos los lugares donde se puede establecer una conexión con la Hermandad Blanca de los retiros interiores, y las oportunidades se van multiplicando como para que esto ocurra. Pero, ¿por qué y para qué? ¿Estamos acaso preparados para hacer frente al conocimiento de nuestro proceso planetario y de las intenciones que llevaron a seres de otros mundos a actuar en nuestro planeta a lo largo de nuestra historia? ¿Estamos realmente en condiciones de saber a ciencia cierta quiénes fueron nuestros padres planetarios, y por qué y para qué existimos? El descubrimiento en la actualidad de la presencia de seres iguales o diferentes a nosotros, de nuestra propia naturaleza o de naturaleza distinta, coexistiendo con nosotros en el mundo, con sus propios propósitos e intenciones, nos está conduciendo a una profunda confrontación con nuestras creencias. Más aún cuando se hace cada día más cercana la posibilidad de un diálogo frontal con aquellos seres. Debemos prepararnos a enfrentar el develamiento cada vez mayor de secretos y misterios, como algo incontenible y propio de nuestra edad evolutiva que hace que lo que no se nos dice, lo percibamos por nosotros mismos, pero que igualmente dicho conocimiento intuitivo o deducido producirá cambios significativos en nuestra visión de la vida por cuanto ya no somos niños. Estamos en la adolescencia de la humanidad, el momento en que solemos reafirmar nuestra individualidad y sentar las bases de nuestro futuro. Es el período de formación y de definiciones, tiempo de enfrentar nuestros miedos, por lo que es bueno que sepamos las cosas como son, como para que con madurez sepamos sobrellevar no solo los fallos de los demás, sino también nuestros propios errores corrigiéndolos sobre la marcha. El secreto del número 11. El número 11 es la marca que tienen los seres dimensionales que viven en el antimundo. Estos seres dominan nuestro mundo en la sombra. Todos los desastres ocurridos con el número 11 son una forma de decir que ellos están detrás los hechos ocurridos. El número 11 cuenta de forma oculta la historia de nuestro planeta, y porque estos seres del antimundo gobiernan en nuestra dimensión, para entender todo esto hay que saber qué es el antimundo, y porque el número 11 es la marca de esta dimensión llamada antimundo, la antitierra. El antimundo, un mundo gemelo de nuestro planeta Tierra, creado de antimateria y materia oscura, que es paralelo a nuestro mundo que es de materia. Es gemelo de nuestro mundo, así que es Géminis y su color sería azul. Ahora miremos el número 11 no como un número matemático, sino más bien como un símbolo. Observamos que es lo más parecido a los seres humanos, tendría un tronco en su parte más alargada y una cabeza en su parte corta, tiene a su hermano gemelo que es el 1, al igual que nuestro mundo que tiene a su hermano gemelo que es el antimundo, y es también Géminis. Por lo tanto, el número 11 oculta el mensaje de por quién estamos dominados y controlados, que son estos seres de antimundo. El número 11 es Géminis. En el caso de Géminis, hablamos del aire y el contacto con el Solve o la energía sutil que nos gobierna y de todo un sistema mítico, astrológico y anatómico que funciona inexorablemente aún sin nuestra percepción, lejos de la razón, de manera inconsciente e inevitable, que nos brinda la energía necesaria para seguir el viaje de la vida. Recuerda que el antimundo está creado de antimateria y nuestro mundo es de materia. El 11.
Es el número del maestro, pero puede ser un maestro a la sombra, la persona enseñando a los demás. El 11 es el rey, el 2 es el poder detrás del trono. La historia cuenta que hace unos 20.000 años estos seres del antimundo contactaron con los seres que había en ese momento en nuestro planeta, unos seres muchos más avanzados que nosotros y que intentaban escapar de un desastre que terminaría con toda vida humana en la Tierra. Estos seres sabían que viajar a otros planetas que estaban a años luz era imposible, así que construyeron un portal dimensional, algo parecido al acelerador de partículas de Suiza. Pero por desgracia lo que consiguieron es que entrarán estos seres de esta dimensión paralela a la nuestra, que convirtió a nuestro mundo en una granja humana de la que poder alimentarse de sus energías. En los acontecimientos más importantes del siglo XXI, el 11 ha estado presente de manera casi obsesiva y sospechosamente constante, como si alguna forma de inteligencia superior jugase con todos los eventos para que enlazasen al misterioso número. No pocos libros sagrados aseguran que la llegada del fin de los tiempos vendrá anunciada por señales. ¿Son esas señales las cifras de datos, fechas, nombres y lugares que rodean al 11 en estos oscuros tiempos que vivimos? ¿Acaso esas caprichosas entidades colocan estas señales como balizas que indican la venida de acontecimientos dramáticos en la historia del ser humano? Recorramos a través de esta nota la singularidad del número 11 y cuáles sucesos relevantes han ocurrido en fechas similares a esta. El 11, normalmente podríamos decir que es el número natural que sigue al 10 y precede al 12, pero para la numerología y algunas religiones es un número de gran significado. Los extraterrestres son seres del antimundo. Los extraterrestres pueden alterar la percepción de nuestro entorno. Los extraterrestres pueden controlar lo que creemos que vemos y pueden presentarse ante nosotros de cualquier apariencia y forma. Los extraterrestres pueden sacar nuestra conciencia de nuestros cuerpos físicos, inutilizar el control de nuestros cuerpos, instalar una de sus propias entidades y usar nuestros cuerpos como vehículos para sus propias actividades antes de devolver nuestra conciencia a nuestros cuerpos. Los extraterrestres se nos pueden presentar en un estado invisible y solo pueden hacerse parcialmente visibles. Los extraterrestres sacan fluidos corporales de nuestros cuellos, espinas dorsales, venas, articulaciones como las rodillas y muñecas, y otras partes. También inyectan fluidos desconocidos en varias partes de nuestros cuerpos. Un número sorprendente de abducidos sufren enfermedades graves que no tenían antes de sus encuentros. Esto los lleva a cirugías, debilitación e incluidos a la muerte por causas que los doctores no pueden identificar. Algunos abducidos experimentan una degeneración de su bienestar mental, social y espiritual. Conductas excesivas se asoman con frecuencia, como abuso de drogas, alcoholismo, comer demasiado y promiscuidad. Las obsesiones extrañas desarrollan y provocan trastornos en la vida normal y la destrucción de las relaciones personales. Los extraterrestres muestran un gran interés en la sexualidad adulta, sexualidad infantil y en infligir dolor físico a los abducidos. Los abducidos recuerdan haber sido instruidos y entrenados por extraterrestres. Este entrenamiento puede ser en lecciones verbales o telepáticas, proyecciones de diapositivas o verdaderas instrucciones prácticas en operación de tecnología extraterrestre. Los abducidos informan ser llevados a instalaciones en las cuales no solo encuentran extraterrestres, sino que también a humanos de aspecto normal, a veces militares uniformados trabajando con los captores extraterrestres. Los abducidos a menudo encuentran más de un tipo de extraterrestre durante una experiencia, no solo a grises. Cada mezcla posible de grises, reptoides, insectoides, rubios, y frente de pico de viuda, se han visto durante abducciones únicas a bordo de la misma nave o en la misma instalación. Los abducidos informan haber visto a otros humanos en estas instalaciones, siendo mutilados sin sangre, despellejados, desmembrados y apilados como leñas sin vidas. Algunos abducidos han sido amenazados de que también terminarían en estas condiciones si no cooperan con sus captores extraterrestres. Los extraterrestres han forzado a humanos abducidos a tener relaciones sexuales con extraterrestres e incluso con otros abducidos mientras grupos de extraterrestres observan estos actos. En tales encuentros los extraterrestres a veces utilizan caretas con el fin de ganar cooperación del abducido apareciendo en imágenes como Jesús, el Papa, ciertas celebridades, e incluso los esposos muertos de los abducidos. Los extraterrestres hacen predicciones de un período inminente de caos y destrucción global. Ellos dicen que una cierta cantidad de humanos serán rescatados del planeta con el fin de continuar la especie, o en otro planeta o bien de vuelta a la Tierra después de que acabe la destrucción.
Muchos abducidos informan que no creen a sus captores extraterrestres y prevén un uso mucho más siniestro de los humanos rescatados. El Imperio Romano con sus cesares y legiones jamás desapareció, hoy año 2015 continúa dominando nuestro mundo en la sombra desde Inglaterra. El proceso de este Imperio Romano es un inicio en Egipto, luego Roma, luego Britania, provincia romana, Inglaterra y finalmente Roma de nuevo. Quizás todo esto explique por qué los vampiros viven en Inglaterra revelan que los vampiros viven en Reino Unido. El Reino Unido es considerado uno de los lugares más misteriosos de nuestro planeta. Y no precisamente por sus emblemáticas edificaciones, más bien por su historia oculta. Si recordamos, el pasado año los medios de comunicación británicos dieron a conocer una controvertida solicitud de la Ley de Libertad de Información para la Ciudadanía, la cual obligaba a las autoridades británicas a revelar todas las misteriosas llamadas e informes relacionados con el mundo sobrenatural. Incluso, el pasado mes de mayo el Dr. Emir Williams, profesor de psicología en la Universidad Glyndŵr en Wrexham, Reino Unido, afirmó que el Reino Unido es el hogar de una subcultura secreta de 15.000 vampiros. El Dr. Williams dijo que los vampiros reales son un fenómeno global y que se detallan en una serie de libros y trabajos de investigación. Pero ahora un nuevo estudio sugiere que Gran Bretaña se ha convertido con el tiempo en el hogar de vampiros reales procedentes de Transilvania. Los vampiros invaden el Reino Unido. Según han informado diversos medios de comunicación, se han producido 206 casos denunciados sobre encuentros con vampiros en los últimos 100 años, curiosamente los mismos casos que ha habido en el mismo periodo de tiempo en Rumanía. Esta sorprendente investigación ha sido realizada por el investigador paranormal Lionel Fanthorpe, quien descubrió 11.204 informes relacionados con fenómenos inexplicables desde 1914, 206 de ellos en referencia a encuentros con vampiros. Fanthorpe, a pesar de tratarse de un investigador en lo paranormal, se sorprendió al ver el número de informes que implican a los no muertos. Realmente solo esperaba encontrar uno o dos casos en Gran Bretaña, dijo Lionel Fanthorpe a los medios de comunicación. Así que me quedé sorprendido cuando descubrí una historia tras otra. Y yo realmente no esperaba encontrar más casos aquí que en Transilvania. Hay muchas explicaciones posibles. Una de ellas es que somos una gran nación, donde muchas personas han llegado de otras partes del mundo, romanos, anglosajones, o los vikingos. Así que estas criaturas llegaron aquí como parte de una invasión y se quedaron, o incluso no tenía medios para salir de nuevo. De los más de 11.204 informes de actividad paranormal reportados en el último siglo en el Reino Unido, Yorkshire encabeza la lista con 615 casos inexplicables, seguido por Londres con 567, Lancashire con 511, Essex con 475 y Sussex con 417. Nuestra investigación ha sugerido que ciertas áreas de Gran Bretaña pueden ser puntos de acceso a lo sobrenatural, y no solo debido a los casos de vampirismo, sino también por el número de fenómenos paranormales bien documentados, dijo Fanthorpe. Casos de vampirismo en el Reino Unido. Entre todos los casos relacionados con los vampiros en el Reino Unido, cabe destacar algunos de ellos que han llegado a aterrorizar a sus residentes. Uno de los más conocidos fue el vampiro de Birmingham, cuando en enero de 2005 los residentes de las zonas Birmingham Salt Lake, Smalle y Alum Rock, afirmaron ser atacados por un ser por una fuerza sobrenatural. Estudio. En otro caso ocurrido en el año 1938, una mujer afirmó ser atacada en 3 ocasiones por una especie de vampiro. Según su propio testimonio, se trataba de una criatura voladora que intentaba morder su cuello cerca de Thornton Heath, Gran Londres. Uno de los casos más famosos de nuestra historia es el vampiro de Highgate. Se dice que en 1969, en el cementerio de Highgate, al norte de Londres, había una criatura que drenaba la sangre de los animales. Gran cantidad de testigos reportaron una figura alta y oscura con ojos hipnóticas, incluso algunas personas llegaron a ser atacadas. Los residentes creían que se trataba de un rey vampiro procedente de Rumanía. También en Glasgow se informó sobre la presencia de un vampiro real. En 1954 un grupo de estudiantes locales afirmaron ver un vampiro con dientes de hierro. Según informaron los periódicos de la época, el vampiro succionaba la sangre de 2 niños pequeños. Incluso el castillo de Alnwick, la residencia de los duques de Northumberland, era conocida como el hogar de uno de los vampiros más aterradores del país.
En la Edad Media la criatura acechaba las zonas cercanas al castillo, sembrando el terror y propagando graves enfermedades. Estos son solo algunos casos de vampiros británicos a los que hace referencia la investigación de Lionel Fanthorpe, lo que sugiere que el Reino Unido es realmente el hogar de vampiros reales procedentes de Rumanía. Y todo parece indicar que estos vampiros han conquistado este país soberano, y que continúan existiendo en la actualidad. La mitología grecorromana presenta varios precursores de los vampiros modernos. En la Odisea de Homero se habla de muertos devueltos a la vida temporalmente. Los no muertos son demasiado insustanciales para ser escuchados por los vivos y deben beber sangre para aumentar su fuerza. En el relato de Homero, cuando Odiseo viaja al Hades, sacrifica un cordero para que las sombras pudieran beber su sangre y comunicarse. En la mitología romana, las larvae o lemures eran espectros que regresaban de la muerte, pero no tienen ninguna relación con la sangre. Los personajes mitológicos más relacionados con la figura del vampiro son siempre mujeres, aunque no fueron consideradas no muertas, como Empusa y Lamia, ambas relacionadas con la diosa ctónica del inframundo Hécate, y la Estirge de la mitología romana. Con el tiempo los dos primeros términos generales se convirtieron en palabras para nombrar a las brujas y demonios, respectivamente. Empusa era hija de la diosa ctónica Hécate y era descrita como una criatura demoníaca, con una pata de burro y otra de bronce. Se transformaba en una mujer joven y hermosa y mediante esta argucia conseguía seducir a los hombres antes de beber su sangre mientras dormían. Lamia, por su parte, era hija del rey Belo y una amante secreta de Zeus. Cuando la esposa de Zeus descubre la infidelidad de este, mató a todos los hijos de la relación. La mortal Lamia, transformada por el dolor en un híbrido entre mujer y serpiente, juró venganza y asesinó a varios niños pequeños mientras descansaban en sus camas por la noche, bebiendo su sangre. Plutarco recoge la leyenda de que Lamia podía sacarse los ojos y volver a ponérselos. Otras tradiciones afirman que la maldijo con no poder cerrar los ojos, de tal forma que nunca pudiera borrar la imagen de sus hijos muertos. Estirge. Al igual que Lamia, las estirges se alimentan de niños, pero también buscan hombres jóvenes como presa. Se les describe como criaturas con cuerpo de los cuervo o de aves en general, y más tarde fueron incorporados a la mitología romana como una especie de ave nocturna que se alimenta de carne humana y sangre. La raza de vampiros rumanos llamada Strigoi no tiene relación directa con las estirges grecorromanas, pero su nombre, como el del Striga albanés y el eslavo Struciga, 48 deriva de la mitología romana, a pesar de que los mitos acerca de estas criaturas son más similares a sus equivalentes eslavas que a las clásicas. Mormo era un espíritu que mordía a los niños con mal comportamiento, compañero de Hécate. El nombre, posteriormente, se amplió para referirse también a una mujer vampiro que asustaba a los niños. Esta referencia se encuentra principalmente en algunas de las obras de Aristófanes.